Y volviendo al otro que yo te decía, si la gente le dice que no y se tiene que ir, es un grave problema. Si la gente le dice que sí y es un 51-49, es paradójico, porque va contra lo que piensa la escuela austríaca y el liberalismo siglo XXI, que 49 se tienen que bancar la dictadura de 51. ¿Desde cuándo lo justo y lo que está bien pasa por una cuestión de cantidades? ¿Qué quiero decir? Si a un grupo mayoritario de locos se le ocurre que los pelirrojos son malos, llaman un plebiscito y gana, matemos a los pelirrojos, ¿pasa a ser justo porque la mayoría quiere matar a los pelirrojos? No. Vos sos boleta. Probablemente. Ahora, el punto es que, volviendo al endeudamiento, cae en la fatal arrogancia de von Hayek, que von Hayek dice, ¿por qué sos tan fatalmente arrogante que vos endeudás a generaciones futuras, porque va a haber crecimiento neto de la deuda, por lo que ya expliqué, como dice Javier, para poner la moneda que vos pensás que es la mejor? Listo. Y también contradice a Murray Rothbard, al cual vive citando siempre, pero en forma equivocada, y con lo que dice, propone, lo bastardea. Murray Rothbard está a favor del encaje del 100% según nuestra versión original. Claro, no estábamos en política, estábamos afuera. Entonces, no necesitábamos el apoyo de ningún poder económico concentrado prebendario que nos permitiera sustentarnos en una campaña política o en un eventual gobierno. Porque el poder económico concentrado en este sistema es los bancos, que podrían acceder a un negocio brindando crédito a una tasa de interés que indudablemente va a ser superior a la de Estados Unidos, porque la dolarización, sin las reformas estructurales, que son el plan motosierra, que lo hice yo, y le traté de explicar a Javier que por este sistema político es impracticable e imposible llevar a la práctica, si querés te explico, esa reducción del gasto público de 15 puntos porcentuales, que como mínimo, es necesario para poder dolarizar, y es fácil de ver. Hoy el gasto público es 43% del PBI. Una pregunta, lo que dice Javier, esta panacea que yo llego, dolarizo, ¿se puede hacer? No. No, no se puede hacer. Primero, porque si viene una hada madrina y tira del cielo los dólares, te mete en un problema. ¿Por qué? Porque te caen los dólares, dolarizás, sin haber hecho todas las reformas estructurales, empezando por bajar el gasto público 15 puntos porcentuales, que lleva años. Ahora, yo lo que veo más allá de Javier, de Bullrich, de Massa, que acá no se trata la esencia. Si yo tengo una pileta de natación, disculpen, estoy muy congestionado, si tengo una pileta de natación así, y tengo este agujero abajo del piso, yo vengo con la manguera, pero no te vas a bañar nunca. Obvio que no. En este país, si no terminamos de garparle a los vagos, a los atorrantes, no cambiamos el discurso que el atorrante es un tipo que necesita, es un atorrante porque no labura, y le estamos pagando y le estamos sacando a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres para pagar un atorrante que está parado en la 9 de julio rascándose. Ese es el meollo. Más allá de dolarizar, sacar a los piqueteros, lo primero que hay que hacer es reducir el gasto público. Ahora bien, si reducimos el gasto público, ¿a dónde los metemos? Bueno, tu pregunta, Babi, es atinadísima porque te voy a describir la magnitud del agujero debajo de la pileta comparando el 2001 con el hoy. Empecemos. ¿Por qué el 2001? Porque la convertibilidad, que para que lo entienda el público, es una pequeña dolarización imperfecta, es un paso previo. Mira, voló por los aires con una situación que al lado que la que tenemos hoy era Suiza. Entonces, ¿qué quiero decir? Si caen los dólares para dolarizar por arte de magia hoy y se dolariza hoy, esa dolarización, que ahora te voy a describir los problemas, va a terminar peor que la convertibilidad. Se la comen en 20 minutos. No sé en cuanto
terminan los malos resultados, pero lo que sé es que los malos resultados muy probablemente sean peores que la convertibilidad. Y te explico por qué. La convertibilidad vuela por los aires con un gasto público de 25% y un déficit fiscal de 4% del PBI. Hoy tenemos un gasto público de 42%, un déficit fiscal, cuando sumás los 3 niveles de gobierno, de 10 puntos del PBI, que si le sumás el cuasi fiscal, son 17 puntos del PBI. O sea, mirá la diferencia. Segundo, plano monetario. Veníamos de una convertibilidad, veníamos de falta de memoria inflacionaria, había cuasimonedas, la gente quería pesos a lo loco. Hoy, cuando termine el 2023 contra diciembre del 2021 va a tener, del 2001, perdón, de la salida de la convertibilidad, o sea, estos 22 años, la inflación va a acumular 61.000%. 61.000. Este gobierno 1.000, el de Macri 300, el segundo de Cristina 183 y el primero de Cristina 123. Como la inflación no se suma, se multiplica, llegás a los 61.000. Dicho esto, vayamos a la economía real. Venías de la convertibilidad donde había habido un proceso de inversión que había sido el mejor de los últimos años de Argentina, donde se había aumentado el stock de capital físico. Entonces la productividad de la economía estaba años luz mucho mejor que ahora. Porque hoy, desde el 2007 para acá, la inversión neta es negativa. ¿Qué quiere decir? Que el empresario no invierte ni siquiera lo suficiente para reparar y o cambiar la vieja máquina por una nueva. Entonces, la capacidad de producción cae y la productividad cae. Stock de capital humano. Los pibes que salían de la secundaria en el 2001 o de la universidad eran mucho mejores que los de hoy en día. Y el factor capital humano, que está mucho peor que en aquel entonces, explica el 70-75% de crecimiento económico. Entonces, cuando vos juntás todo esto, no es el agujero de acá adentro, el de la pileta. Ni siquiera es todavía más grande. Entonces, cuando vos juntás estas 4 cosas, esferas, y que las 4 están muchísimo peor que en el 2001, te explico que si la dolarización Pero hoy... la palabra es imposible de salir. A ver, yo siempre pregunto, ¿por qué un problema tiene que tener inexorablemente solución dentro de el paradigma que te trajo hasta este problema? Y sigo con otra pregunta, ¿tiene que tener solución porque queremos que así sea o porque lo deseamos? No, porque así no se puede vivir. Siempre se puede vivir un poco peor, desgraciadamente. Sí, y te lo hemos ilustra la probado realidad de un 40 montón años. de países. 40 años lo hemos probado. Es más, hay un libro muy interesante que es Los países que han desaparecido. Te vas a acordar que Tato Bores, en la anteúltima temporada, empezaba con el antropólogo. ¿Te acordás que de decía... Argentina, el año... Exactamente. Entonces, lo que yo quiero, en este sentido, lo que quiero significar es... Y también hay un verso de los políticos que es un grave error intelectual, que en realidad, como todo, es una mentira para sacar tajada a ellos y beneficiarse. Ellos, muchas veces, has entrevistado a muchos, te dicen, cuanto peor, mejor. No entendí nunca eso. Eso es una mentira. O sea, cuanto más crisis social, más crisis política, más crisis económica, mayores los quilombos... Pero eso era el maoísmo. Más fácil hacer la reforma. Claro. Les cuento. La teoría económica demuestra, y después la realidad ilustra, que las reformas para ser exitosas tienen que ser permanentes. Y para que sean permanentes, ¿sabes cuándo son permanentes? Cuando la situación doméstica, económica, política, social, cuanto más favorable, mejor. Y además, cuando son muy profundas, y sos un país pequeño como Argentina, debe ser acompañada y financiada con ayuda por el contexto internacional. Mala noticia, es el peor contexto internacional de los últimos 40 años.